es que Dios ya puso en ti dones, talentos, habilidades para potencializar grandemente tu vida. Entonces, cuando empiezas a hacer esa transformación interior, vas a ser una proyección y un reflejo de tu estado exterior. Porque miren, chicos, cuando uno crece y cuando empieza a crecer, no hay manera de volver atrás. Tu enfoque está creando tu destino. Bienvenidos al podcast de Expansión de Conciencia con Yo Soy, Eleva tu Ser. Estamos hoy súper felices porque vamos a tener un tema extraordinario que sin duda alguna nos va a ayudar a seguir creciendo. Hoy vamos a descubrir cómo nuestro entorno crea también nuestra realidad, lo importante de estar en un entorno de crecimiento. Porque tu crecimiento tiene el tamaño del ambiente que eliges. Me encanta este episodio, Sebastián, porque sé que nos va a agregar muchísimo valor y adicional a eso es que Dios ya puso en ti dones, talentos, habilidades para potencializar grandemente tu vida. Pero aún así, las semillas más poderosas requieren un terreno fértil para poder florecer, crecer. Y la pregunta maravillosa es, ¿el ambiente en el que estoy viviendo, en el que estoy trabajando, en el que estoy pensando, realmente está construyendo y agregando valor a ese poder y a esos talentos que Dios ya puso en ti? Y esto es lo maravilloso, porque hoy vamos a hablar de la ley del ambiente que nos enseña nuestro mentor John C. Maxwell en su libro Las 15 leyes indispensables del crecimiento, y cómo el entorno también influyen en nuestros resultados, también influyen en nuestra vida, y cómo esto poderoso lo podemos aprender a cada día, aplicar en nuestra vida y a seguir creciendo en esa persona plena que requieres ser y que ya eres dentro de ti, en esa esencia divina, para lograr ese propósito y servir en ese propósito al que tú viniste a este mundo. Así que me encantaría, Sebastián, que empecemos con algo poderoso, y es que nos compartas un poquito qué es la ley del ambiente, qué las personas pueden entender y llevarse de este mensaje de qué es la ley del ambiente. Silvia, la ley del ambiente nos enseña que el crecimiento prospera en ambientes favorables. Asimismo, como una semilla necesita tierra fértil para poder crecer, así también nosotros necesitamos un ambiente favorable para poder expandirnos. Muchas personas tienen mucho talento, ¿sí? Pero el ambiente, su entorno, su contexto no les favorece para nada. Por eso es muy importante que también empecemos a rodearnos de ambientes de crecimiento, de personas de crecimiento. Y eso me lleva a que muchas veces queremos cambiar nuestros resultados personales, laborales o cualquier resultado que queramos, pero no estamos dispuestos a cambiar el ambiente o el tipo de personas con las que nos rodeamos. El ambiente es fundamental para un crecimiento, para un avance, porque no podemos pretender crecer en lugares o con personas de verdad que no nos ayudan o que no nos impulsan. Te pongo un ejemplo, no podemos pretender ser deportistas, ¿sí? Ser deportistas, por ejemplo, de alto rendimiento en un ambiente donde las personas con las que nos rodeamos pues no les gusta el deporte, por ejemplo, les gusta tomar mucho alcohol, salir de fiesta, no les gusta alimentarse bien, ¿sí? Porque no es un ambiente favorable donde podamos crecer como deportistas, por ejemplo. Entonces, ahí es donde influye muchísimo con quién nos estamos rodeando, porque es fundamental tener un ambiente de crecimiento que nos inspire. Entonces, la inspiración viene de estar con personas que tengan esos mismos objetivos que nosotros o objetivos aún más grandes, pero que nos lleven también a que podamos lograr y caminar junto con ellos. Muchas veces, Silvia, no elegimos donde nacimos, ¿sí? Nacimos donde teníamos que nacer. Eso es algo que lo tenemos que tener muy claro y que no podemos reprochar nunca dónde nacimos o en qué circunstancias nacimos. Pero sí podemos decidir hacia dónde vamos y con quién nos rodeamos. Y asimismo podemos elegir dónde crecer y con quién crecer. Y bueno, Silvia, ¿cómo podemos identificar si nuestro ambiente nos está impulsando a crecer o nos está limitando? Hoy, qué poderoso. Realmente es como observarnos, ¿no? Observarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son los resultados que estoy teniendo? ¿Cuáles son las emociones que estoy teniendo todos los días? ¿Cuáles son esos pensamientos que sean constructivos, que me hagan crecer? Porque realmente un ambiente favorable,
Un ambiente saludable siempre nos está impulsando a crecer, nos está desafiando a ser mejores, nos está desafiando a dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Cómo mañana puedo ser mejor de lo que soy hoy? Y eso es muy importante porque allí precisamente identificamos si es un ambiente favorable, si es un ambiente que me está impulsando a ir más allá, a ir a otro nivel, a ver esa versión mejor y más expandida de crecimiento en mi vida. Entonces eso es muy valioso. Y por el contrario, un ambiente limitante pues suele siempre estar lleno de negatividad, de crítica, de falta de visión, a veces de falta de ser intencionales. Y realmente, pues este ambiente entonces te está limitando. Entonces tú puedes identificar qué ambiente sí te está impulsando a crecer y qué ambiente no. Y a veces no se requiere solo de que tengo que cambiar de un lugar físico para hacer que algo suceda o para ese crecimiento que yo quiero. Pero sí, ¿cómo puedo cambiar aquellas cosas que me van a acercar a esa persona y a esos dones y talentos que ya habitan en mí, pero cómo hacer que eso suceda para precisamente vivirlos, precisamente ejecutarlos, y eso es lo más valioso. Y quiero compartirles cómo empezó el cambio de ambiente en mi vida. Y bueno, yo me acuerdo mucho que cuando estaba estudiando, habían momentos en que cada fin de semana salía a tomar. Y eso para mí llegó un momento que dije, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y hoy llevo 8 años en el que un día decidí, yo ya no tomo. Y yo ya no tomo. Y hoy en día las personas cercanas y todas las personas que me conocen saben, Silvia no te va a recibir un trago porque no toma. Entonces eso es lo que saben ellos ahora de mí, Silvia no toma. Pero en un momento tomé la decisión en ese contexto en el que estaba, en decidir esto no es lo que quiero para mi vida y decido tomar decisiones que me acerquen a lo que sí quiero ser, a ese llamado y a esa persona plena que Dios creó. Entonces ese momento decidí, no quiero volver a tomar y yo ya no tomo. Y eso es una decisión. Ahí ya empieza un cambio de la persona que sí te tienes que convertir. Cuando tú tomas esas decisiones, pues vas a tener esa presión social, ese entorno en el que tú eliges si el entorno influye en ti o si tú eres la persona que influyes positivamente en tu entorno. Entonces las personas que te ven y te conocían como tú eras antes, no, te van a insistir, pero no, uno más, tómate un traguito. Ay, pero ¿cómo así? ¿Que por qué ya no tomas? Digamos, esa influencia que trata de hacerte otra persona, ahí es donde está tu valía interior y decir, gracias, pero yo ya no tomo alcohol. Prefiero acompañarte con mi energía, con mi entusiasmo, prefiero acompañarte y decir salud con un vasito de agua, con un té, seguir creciendo, pero que seas tú esa persona que elijas, no que el entorno te influya en ti y que decir, no, bueno, está bien, por hoy me tomo tu traguito, pero porque te sentiste influenciado por alguien más. Y aquí viene la pregunta importante, ¿este ambiente me acerca o me aleja de mi propósito? Es súper importante que nosotros mismos empecemos a hacernos esa introspección, ¿no? Me inspira a ser mejor, realmente este ambiente me está llevando a vivir mi vida en plenitud y expansión o solo estoy sobreviviendo. Y cuando tú te haces esas preguntas y te respondes a ti mismo con total honestidad, pues ahí viene esa valentía que te va a llevar a tomar decisiones para ir a eso que tú quieres o para rodearte con aquel entorno, personas, pensamientos, hábitos que te acerquen a ese entorno favorable que tú eliges y que llega a ti cuando lo eliges, cuando lo decides, y esas decisiones te van acercando precisamente a experimentar y vivir ese potencial que Dios ya puso en ti, pero que tú elegiste realmente ejecutarlo, hacerlo con hábitos y decisiones que te acercan a ello. Los ambientes hablan y la pregunta es, ¿qué está hablando en este momento tu ambiente de ti? Bueno, y me encantaría que tú nos compartieras, ¿qué papel juegan las personas en nuestro crecimiento, Sebas? Silvia, las personas juegan un papel muy importante en nuestro crecimiento, porque realmente las personas, como Silvia nos contaba esa historia, que de verdad hace más de 7 años que no toma alcohol de ningún tipo, y que admiro mucho eso de Silvia, las personas nos hacen una presión social, ya sea que tú empieces a salir de un círculo, como por ejemplo, para continuar con esa analogía que nos colocaba Silvia, un círculo de que yo ya no quiero beber alcohol, tomar alcohol de ningún tipo, ¿sí? Entonces,
cuando tienes amigos que les gusta salir a tomar, a bailar, de fiesta, que cada fin de semana quieren en celebración, ¿sí? Y que la sociedad nos ha dicho como que para pasarla bien tenemos que tomar alcohol. ¿Sí? Eso es como una cosa y una creencia que nos han hecho creer. Entonces, imagínate tú que queriendo salir de eso, y si no tienes algo muy bien definido, eso te va a llevar a que caigas bueno, a tomar un traguito hoy y ya. Eso para ponerlo en este tema que justo tocó Silvia. Pero asimismo, las personas te impulsan a crecer también cuando encuentras un ambiente de personas que quieren también avanzar en su crecimiento personal y empiezas a rodearte de ese tipo de personas, tú empiezas a ver lo importante que es el crecimiento personal y cómo influye positivamente en nuestra vida. Entonces, esas personas asimismo también nos ayudan a avanzar y también nosotros los ayudamos a avanzar a ellos. Es muy, muy, muy importante crear esos grupos de acción donde nuestras conversaciones son constructivas, enriquecedoras y que nos llevan también a aprender nuevas cosas y nuevas habilidades. Encuentras personas que te impulsan, que te llevan, que te acompañan, que te alientan, porque es muy importante. Esto te ayuda a expandir una visión, a expandir un objetivo y eso te llena de inspiración. Entonces el ambiente con el que nos rodeamos es muy valioso, es muy importante que lo empecemos a trabajar. Muchas veces, y chicos, se los digo de verdad, a nosotros también nos pasó, y es que muchas veces tuvimos que dejar amistades que teníamos, tuvimos que dejar de compartir tiempo con ellos porque veíamos que no era constructivo para nosotros ese tipo de relaciones. Y no fue porque nadie sea más o menos que nadie, todos somos iguales, pero todos tenemos objetivos diferentes. Entonces mi objetivo y el objetivo de Silvia no es estar saliendo cada 8 días de fiesta, por ejemplo, no es estar tomando alcohol, por ejemplo. Y hay personas que sí les gusta eso y pues si para ellos les gusta, pues llegará un momento que entenderán por qué no es como tan favorable ese ambiente. Entonces esos vínculos empiezan a romper, empiezan a crear como un rechazo de que tanto para la persona que no comparte mis ideales, no quiere estar como en mi ambiente porque no es su ambiente. Asimismo, para la persona que está en crecimiento, no quiere estar en un ambiente que no lo impulsa a crecer, que lo detiene. Pero también empezaron a llegar personas extraordinarias que nos empezaron a impulsar y a llevar a otros lugares. Y ahí es donde nosotros queríamos estar. Y de ese tipo de personas nos empezamos a rodear y definitivamente nuestros resultados se empezaron a expandir. Y bueno, ahí quiero complementar algo porque me acordé de una historia de un amigo tuyo que me contabas, de que, o sea, no es como ese espacio de que tú te dejes influenciar de las personas por presión social o también del entorno, del pensamiento, de muchas cosas, sino que tú seas esa persona que influya positivamente en los demás, porque me contabas de un amigo, no recuerdo Sí. dónde vive, pero que él fumaba y entonces andando contigo un día dejó de fumar, dejó como de meter cosas raras y como tú simplemente con hablarle a esa persona, él pudo dejar eso. Entonces, Sí, comparte un poquito de esa parte porque se me vino a la mente y a veces son esas cosas, que tú seas esa persona que también influya a generar un entorno y un ambiente de crecimiento para otros. Sí, digamos, en ese tipo de cosas tú tienes que tener muy clara tu visión, tus objetivos y sobre todo tus principios y lo que no vas a hacer definitivamente así otro o otras personas te quieran llevar a eso. Yo tenía un amigo con el cual pues salíamos mucho, hasta andábamos mucho. Entonces él tenía un hábito de fumador. Yo jamás he consumido absolutamente nada de ese tipo de cosas y lo tenía súper claro en mi mente y en mis principios de que jamás iba a consumir nada de eso. Y yo empecé a influenciarlo. Él me decía, mira, prueba, no va a pasar nada, eso, es solo un poquito, es solo esto. Y yo, no. Y empecé yo a influenciarlo, yo le decía, no, pero usted no puede estar consumiendo eso porque eso no es bueno para usted, para su mente, para su cerebro. Y yo todo el tiempo le decía, y seguíamos compartiendo. Recuerdo que una vez le dijiste como, tu mente es más poderosa que el dejarte dominar de esa emoción. Exacto, entonces yo le decía cosas para tratar
de persuadirlo para que lograra dejar ese mal hábito. Y entonces un día le dije, no, tú eres más poderoso y más fuerte que eso que estás haciendo, porque eso te está dominando en este momento, no lo puedes dejar, te está dominando. Y su carácter bien fuerte y dijo, pues ¿sabe qué, Sebastián? Yo desde hoy no voy a volver a consumir eso nunca más. Y yo dije, bueno, vamos a ver si es verdad. Quisiera ver eso. Y efectivamente, él nunca más volvió a consumir eso. Su vida de verdad que se transformó. Entonces, si tenemos algo claro y definido, también nosotros podemos ser esos entes de transformación y de poder llevar a otros, inspirar a otros y crear nuestro entorno con otras personas, pero nosotros siendo los que los impulsamos. Eso es muy valioso y muy importante. Justamente, Silvia, quiero que tú nos compartas cómo crear un ambiente que fortalezca el crecimiento personal y espiritual. Qué valioso. Bueno, realmente crear un ambiente de crecimiento, un ambiente espiritual, se toma con una decisión intencional de querer alimentar tus pensamientos con pensamientos constructivos, de querer nutrir tu entorno, de cada día elegir un aprendizaje, de cada día escuchar a lo mejor podcasts como el de Yo Soy, Eleva tu Ser, que cada semana te vamos a estar agregando valor, que cada día estés eligiendo ser intencional en tomarte 5 minutos de reflexión. ¿Cómo fue mi día hoy? ¿Qué cosas hice y con qué personas me rodeé y que son favorables en mi crecimiento? También generar esa conexión con Dios, esa oración, esa reflexión, esa meditación. Todo esto alimenta a tener un ambiente y un entorno favorable de crecimiento. Porque en un momento de mi vida decidí ser intencional precisamente en construir ambientes favorables de crecimiento y más en mi interior, en ese espacio interior donde nadie más que tú y que yo y que tú y que solo nosotros podemos hacer algo al respecto, y es ese diálogo interior. Por lo menos en mi casa, hace unos 7 años, no recuerdo cuánto tiempo exactamente, mi televisor se lo regalé a mi mamá y dejé de ver noticias. No tengo televisor y no tenemos televisor hace unos 7, 8 años. Y el televisor de mi esposo se lo regalé al hermano. Bueno, gracias a Dios fue al hermano para que después no hubieran cosas por ahí. Hace mucho tiempo, como unos 8 años por lo menos, que dejamos ese de ver televisión. Y no quiere decir que es que tengas que ir a regalar tu televisor. Quiere decir que selecciones qué es lo que estás recibiendo de información que esté nutriendo tu vida y si lo que estás recibiendo es de crecimiento. También hoy en día tenemos todo a la mano, no solo un televisor. Hoy en día tenemos a la mano el celular. ¿Cuánto tiempo estás pasando tú en tu celular? ¿O lo que estás viendo en tu celular realmente es contenido de valor? ¿Realmente es contenido que agrega valor a tu vida? Eso es muy valioso, porque si te pasas todo el día a lo mejor viendo cosas negativas y escuchando cosas negativas, pues eso también está influyendo en tu ambiente, en tu entorno, y eso también inconscientemente está moldeando tu vida y tus resultados. Entonces, no se requieren cosas tan grandes, se requieren pequeñas acciones repetidamente, de manera constante y consecuente, que se mantengan en el tiempo para que esos resultados que tú quieres se den, para ese propósito, el que tú viniste a servir, se dé, porque es convertirte en la persona que ya Dios puso en ti, en esos dones, en esos talentos, en ese propósito que ya puso en ti. Pero cuando eliges actuar de manera congruente a eso que tú quieres, pues precisamente es lo que te va a llevar a seguir creciendo. Y me encanta que cuando elevamos nuestro ambiente, elevamos nuestra energía, elevamos nuestra conciencia, elevamos nuestra visión, nuestras decisiones conscientes en aquellos resultados que queremos. Entonces hoy podemos iniciar con pequeños hábitos que nos lleven a transformar nuestra vida, que nos lleven a transformar nuestro estado interior, pero también en esos hábitos y esas relaciones de ese contexto y ambiente exterior. Y me encanta que la transformación externa realmente comienza cuando se empieza a nutrir nuestra transformación interior. Entonces, cuando empiezas a hacer esa transformación interior, vas a hacer una proyección y un reflejo de tu estado exterior. Y me encantaría que nos compartieras por qué muchas personas permanecen en ambientes que ya no les permiten crecer. Silvia, porque el crecimiento exige salir de nuestra zona de comodidad.
Entonces hay algo muy valioso aquí que quiero que ustedes interioricen y lo piensen mucho, porque hay algo que no permite salir a las personas de un ambiente que no es óptimo en sus vidas para que los lleve a lograr objetivos diferentes, distintos, o más bien los objetivos que quieren lograr. El ambiente no solo es con las personas que nos rodeamos. Silvia nos decía ahorita las redes sociales, absolutamente todo lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos, todo eso es un ambiente de crecimiento. Entonces, mira, ¿qué pasa? Que las personas están en un bucle casi infinito hasta que tú no pones un pare, un alto en el camino, eso no va a dejar de pasar. Te explico por qué, Silvia, y a ustedes que nos están viendo. Porque cuando tienes un pensamiento que ya es algo adquirido de alguna situación en tu vida, de tu niñez, de algo que viste por mucho tiempo, lo repetiste, eso se graba en tu mente y queda grabado ahí. Y eso genera una emoción en tu cuerpo, una emoción. Entonces eso va directamente a tu sistema nervioso y genera unas reacciones químicas en tu cuerpo. Y eso genera una emoción en tu vida y eso genera un resultado. Cuando tienes ese resultado automáticamente vuelve y sube a tu mente de que definitivamente eso es así, vuelve tu mente a ampliar ese resultado aún más, porque ya lo viste y ya sabes que es así, entonces tu mente amplía mucho más esa imagen y esa creencia. Y esa energía vuelve a bajar a tu sistema nervioso, aquí en lo físico, lo siente tu cuerpo y así mismo se vuelve a reflejar en tu realidad. Entonces vuelve a subir y a bajar, eso como un bucle infinito. A la mente, el pensamiento, a tu cuerpo, energía, emoción, tu resultado y vuelve y sube. ¿Cómo salir de eso? Tienes que primero identificar cuál es tu creencia limitante y sobre todo, qué ambiente te está llevando a eso. ¿Qué estás viendo? Si estás viendo cosas negativas todo el día, que si estás rodeado con personas negativas todo el día, muchas veces son personas con las que más nos juntamos y tenemos que ver qué es lo que están diciendo, qué es lo que dicen, qué es lo que piensan, cómo se expresan, cómo toman las cosas del día a día. Y eso lo transmite a nosotros. Entonces ahí tenemos que poner un par y un alto y decir, ok, aquí esto no me está funcionando y no me está sirviendo, voy a parar. Y ya identificas el pensamiento y vuelves a crear uno nuevo, porque es eso, es crear un nuevo pensamiento, una nueva creencia, y esa creencia va a empezar pequeña en tu mente. Luego baja una emoción pequeña también a tu cuerpo, a tu sistema nervioso, y eso crea un resultado nuevo. Cuando tu mente ve ese resultado nuevo, ese resultado vuelve a subir a tu mente y eso se amplia. Y vuelve a bajar una emoción más grande a tu cuerpo y va a haber un resultado mucho más amplio. Bueno, yo quiero anexar aquí algo, Sebas, que a veces hay personas que dicen, sí, pero inicié algo nuevo y en este momento es cuando aún siento que todo se me vino encima. Bueno, es porque lo que decía Sebas, el resultado de tu creencia anterior es que realmente lo tienes tan arraigado que va a empezar a repeler tu nuevo pensamiento, va a empezar a chocar con ese nuevo pensamiento. Entonces es precisamente tu constancia, tu determinación con ese nuevo pensamiento va a empezar a formarse en ti y a ser parte de ti. Claro, eso es muy valioso lo que nos comparte Silvia y tampoco lleva un montón de años cambiar una creencia. Si lo trabajas muy bien, lo puedes hacer muy rápido, ¿sí? Y también ahí es donde viene esta pregunta que tú me haces y es la incomodidad. O sea, tenemos que incomodarnos un poco para poder crear ese nuevo pensamiento, esa nueva creencia. Porque esto es una frase muy valiosa y muy importante que ustedes la pueden buscar, no es mía, pero es una frase que es muy conocida. Y si crees que puedes hacer algo, lo podrás hacer, pero si crees que no puedes hacer algo, pues no lo podrás hacer. Entonces, es eso. Tu mente, tu pensamiento dominante, tu creencia dominante está creando una emoción también dominante y esa emoción hace que te muevas hacia un objetivo ya determinado. Por eso debes incomodarte para trabajar en esa creencia, en ese contexto que tienes en tu mente.
Silvia, muchas veces Dios quiere llevarnos a nuevos niveles, pero tenemos que atrevernos a salir del ambiente que limita nuestra expansión. Y precisamente, Silvia, para poder transformar su ambiente, para ti, ¿cuál crees que es el primer paso que una persona debe dar para poder lograr esto? Bueno, qué valioso, porque aquí llega como esa parte de introspección, de hacer esa autoevaluación honesta con nosotros mismos y identificar qué hábitos, qué personas, qué espacios o qué fuentes de información están aportando crecimiento a nuestra vida, pero también qué espacios, personas o información estoy recibiendo que están drenando realmente mi crecimiento, que están drenando mi energía y mi propósito lo están bloqueando. Y esta autoevaluación nos va a llevar a tomar decisiones encaminadas precisamente a la persona que requiero convertirme, pues para cumplir ese propósito, ese servicio que Dios puso en mi corazón, pero que realmente requiere de mí para que eso también se dé. Entonces ahí es muy importante tomar esos hábitos que te van a acercar a esa persona. A lo mejor coger un libro, leer 5 minutos al día, a lo mejor escuchar un podcast como el de Yo Soy, Eleva tu Ser, o con el que tú te identifiques, pero que tomes el hábito de escucharlo. Yo recuerdo que realmente siempre cuando estaba, y desde hace unos 9 años, vivo escuchando podcasts que me hacen crecer y que yo digo, wow, qué extraordinario. Ha sido un antes y un después de haber escuchado esta información. Entonces, que tú identifiques precisamente qué es lo que sí te va a agregar valor precisamente para estar en ese crecimiento y generar ese ambiente y ese contexto interno y exterior para seguir creciendo. Entonces es muy fundamental también tener la visión clara de ese propósito que tú quieres construir, tener la visión de eso que tú quieres lograr, de esa transformación o de ese valor que quisieras agregar al mundo, porque en todo momento estamos influenciando en otras personas, en todo momento estamos influenciando en la vida, pero elige si tú estás influenciando de una manera positiva en quienes te rodean, o a lo mejor eres de aquellas personas que están bloqueando la energía de otras porque las influencias de manera negativa. Entonces, esta autoevaluación pues me va a permitir identificar y elegir quién sí necesito ser, o quién sí requiero ser, o quién sí quiero ser, precisamente para cumplir ese gran propósito. Y bueno, realmente también siempre estar buscando aquellas personas que eleven nuestro potencial, aquellos mentores con los que tú elijas crecer. Y bueno, uno de nuestros primeros mentores en la vida, que ha sido un antes y un después, pues ha sido conocer a John C. Maxwell, haber aprendido de él y entrar a ser parte de la certificación de Maxwell Leadership, porque esto ha transformado nuestra vida, porque esa visión realmente que él comparte a las personas, pues realmente hace que nosotros seamos esos agentes de cambio, y que el cambio empieza por mí. El cambio empieza cuando me hago responsable, cuando yo cambio, y cuando elijo ese cambio interno en mi vida, pues puedo ser agente de transformación para otros. Entonces, que tú te puedas buscar esos espacios que te hagan crecer, también esos espacios de reflexión interior para ti, esos espacios de conexión, de que tú te permitas conectar con lo que tú elijas conectar con Dios, que es lo que yo elijo conectar todos los días, cada mañana, es mi prioridad en la vida y es lo que cada día me sostiene y me sustenta. Entonces elige con qué tú quieres conectar, con quién te da esa energía, esa vitalidad, ese resplandor y ese poder interior que te hace seguir creciendo y expandiendo. Entonces, si para ti es hacer una oración, haz esa oración. Si para ti es hacer una afirmación, haz esa afirmación. Si para ti es hacer esa meditación, haz esa meditación, pero ten esos espacios realmente que te permitan estar creciendo. Y algo muy fundamental es sostener esos hábitos diarios que te llevan precisamente a estar creciendo. Justo la ley que hablamos en el podcast anterior es la ley de la constancia, y precisamente la ley de la constancia son pequeños hábitos sostenidos en el tiempo que te van a llevar a eso que tú quieres, y eso es muy valioso y fundamental. Y cuando cambias tu ambiente, comienzas a cambiar tu destino. Así que me encanta, porque sé que este podcast nos ha agregado mucho valor para nuestro crecimiento. Claro que sí, indiscutiblemente que sí. Y yo he aprendido mucho también de Silvia y de este episodio. Porque miren, chicos, cuando uno crece y cuando empieza a crecer, no hay manera de volver atrás, ¿sí? Cuando tú expandes tu mente, tu mentalidad, y empiezas a tener unos
buenos resultados o unos resultados diferentes, tu mente no vuelve a regresar al estado donde empezaste. Esto no lo digo yo o lo digo aquí por casualidad. Hay un estudio comprobado que dice que, creo que es de la Universidad de Harvard, que dice que cuando una persona empieza en el camino del crecimiento personal y empieza a expandir su mente y su conciencia, la mente y la conciencia nunca vuelven a su estado original. Entonces, por eso el crecimiento debe ser una prioridad para las personas. El crecimiento personal, el crecimiento espiritual y el crecimiento en muchas áreas debe ser una prioridad para ti, para todas las personas, porque eso los va a llevar a que expandan su conciencia y a que expandan también sus resultados y su vida, que puedan tener una vida más feliz, más próspera, más saludable, unas relaciones extraordinarias, que encuentren pues el amor de su vida, cualquier cosa que ustedes deseen, de verdad que sí, eso es lo que nos garantiza que podamos tener esos resultados, tener un ambiente de crecimiento todos los días, un ambiente de crecimiento diario y un ambiente de crecimiento de por vida. Entonces hoy vimos la ley del ambiente, que es una ley muy valiosa de verdad que debemos analizar y debemos practicarla. Chicos, los invito también a que pongan en práctica todo lo que les enseñamos aquí, porque eso hace que su conocimiento se amplíe y su contexto también se expanda. Y hoy vimos pues la ley del ambiente, y esta ley nos recuerda que nuestro crecimiento no solo depende de nuestros deseos, sino también de los entornos que elegimos. Y me encanta porque realmente si queremos una vida extraordinaria, requerimos ambientes extraordinarios. Que puedas observar tu entorno con nuevos ojos, preguntarte, ¿este ambiente está alineado con la persona que Dios me llamó a ser? Eso es fundamental, que puedas estar en esa autorreflexión y desde ahí honestamente escuchar con certeza tu corazón. Porque cuando el ambiente se encuentra con una decisión de crecer, los milagros empiezan a transformar tu vida. Así que realmente qué valioso, Sebas, este espacio que sé que nos ha agregado mucho valor. Estoy muy emocionado con este podcast porque indiscutiblemente si ustedes lo ponen en práctica, así como nosotros lo hemos puesto en práctica, pues todos vamos a seguir creciendo en un ambiente muy espectacular. Porque tu futuro no se construye con lo que haces cada día, sino también con el ambiente en el que tú decides permanecer. Gracias por estar aquí, te vemos en el próximo podcast, te amo y te bendigo con amor.